Entonces vamos a empezar creando un proyecto nuevo. Le voy a poner ejemplo y los dos. Lo voy a poner así, pero vamos a repasar todo, ¿no? Perdón, Java Application, Java. Ejemplo y los dos. Entonces vamos a hacer lo que dibujamos, ¿no? Vamos a construir con todas las cosas. Vamos a construir la aplicación completa con todas sus partes y todas las cosas. Entonces vamos a crearnos un conjunto de datos dentro de Source Package, al cual le vamos a hacer un nuevo paquete. Le vamos a poner datos. Dentro de él vamos a crear una factura, un ejemplo de factura, ¿no? Vamos a usar aquí dos tipos de anidaciones. Vamos a hacer dos clases más. Una que le vamos a poner info factura y otra que le vamos a poner detalle de la factura. Entonces son tres clases las que van acá. Entonces, ¿qué va a tener la factura? Como clases anidadas, que es el primer tema que vamos a repasar. La factura como tal va a tener un número y una fecha. Ahora, como clases anidadas, vamos a hacer dos combinaciones para que un poco se practique. La primera combinación es que va a tener una relación 1 a 1 con info factura. Info factura. Y va a tener una relación 1 a muchos con los detalles. Por supuesto, las facturas tienen más de un detalle. Entonces, ya aquí estamos viendo las clases anidadas. Por supuesto, esta factura va a tener una implementación de serializable, porque la vamos a trabajar en entrada-salida. Y opcionalmente, si queremos, le podemos poner un comparable para hacer organizaciones de la factura, ya sea por número, por fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los pasos correspondientes, ¿no? Tenemos que importar todos los paquetes, tenemos que importar también, o sea, tenemos que implementar el único método abstracto que tiene el comparable, que ya saben que es compare_to. Importamos el paquete de list, tenemos que hacer un constructor vacío. Hacemos un constructor que va a llenar todos los atributos que tenemos ahí. Número, fecha, info, factura y los detalles, ¿sí? Podemos hacer opcionalmente un constructor que va a tener todo excepto los detalles. Y los getter y setter de cada uno de los atributos. Ya, ahí tenemos los elementos de factura. Ya, podemos hacer ahora en info factura, vamos a hacer algo simple. Solo a quién pertenece, o sea, a quién es el emisor de la factura, o a quién va dirigida la factura. No, el emisor. Bueno, normalmente en el SRI creo que tienen en la factura, bueno, como no tengo nada, es a quién va dirigida. Vamos a poner aquí cliente. Y el root, que es la identificación, nada más, es lo único que voy a hacer. Por supuesto, como esto es una clase anidada que se va a usar en factura y la otra yo la voy a poner en base de datos, esta también tiene que tener implementado el serializable.
Por lo menos. Si no, no voy a poder manejar la factura en entrada-salida porque la factura está incluyendo como clase anidada dentro de sus atributos a este infofactura que está aquí. Entonces, vamos a poner el serializable. Vamos a hacer el constructor vacío, como ya conocen. El constructor por el cliente y el root. Y los getter y setter. De igual forma tenemos también los detalles de la factura. Para los detalles de la factura vamos a poner aquí algo simple, la descripción. Vamos a poner un valor unitario. Verán, voy a usar Big Decimal. Y voy a usar otro Big Decimal para la cantidad. Vamos a importar todos los paquetes, etcétera, etcétera. Ya, hacemos el constructor vacío. Hacemos un constructor que inicialice cada uno de los atributos. En este caso la descripción, la cantidad y el valor unitario. Y hacemos los getter y setter. Y le implementamos también serializar. Ya, hemos hecho ahora 3 objetos. Esos 3 objetos van a estar, como se dice, vinculados a uno. En este caso la factura va a tener una clase anidada, perdón, aquí con el list factor private, todos los atributos tienen que estar encapsulados. Tiene un objeto y una lista de objetos. Entonces aquí hay una anidación de 1 a 1 y aquí de unos a muchos, ¿no? Por supuesto, como habíamos ya creado la clase y después hicimos las demás, podemos ahora tener acá otro constructor, si queremos, que ahora va a inicializar. Bueno, no hace falta. Todo con anidación del lado acá, ¿sí? Aquí no hay herencia. Lo que hay son clases anidadas. Si hubiera herencia, podríamos hacer constructores que heredaban unas características con otras, etcétera, etcétera, pero no me interesa porque la factura no puede heredar detalles. La factura tiene que tener una lista de detalles. Entonces, por eso no puedo hacer herencia del lado de acá. Por eso yo les decía que la herencia más bien era una cosa que van a usar muy específicamente en algún momento, pero no siempre. Aquí sí, la anidación es constante, porque ahora este objeto va a tener precisamente como sus características una lista y un objeto que son aparte, ¿no? Ya, después que tengamos todo esto, aquí, bueno, podemos hacer un comportamiento en detalle. Y ese comportamiento en detalle, precisamente si tengo la cantidad, la descripción y el valor, yo no tengo cuál es el valor total de ese ítem. Verán que aquí no voy a poner ahora IVA ni nada por el estilo. No voy a complicar esto. Lo único que voy a hacer nada más es calcular el total del ítem como tal. Eso ahora no es un atributo, porque sencillamente es una cosa que sale calculada de esto por esto. ¿Sí? Entonces voy a hacerme un método que es un comportamiento, no es un atributo, que va a devolver un Big Decimal y que va a tomar o que va a calcular el total de ese ítem sencillamente multiplicando la cantidad por el valor unitario, ¿no? Recuerden que los dos son Big Decimal. Como los dos son Big Decimal, entonces ahora no se puede utilizar los operadores normales. Hay que utilizar cantidad, los métodos multiply por el valor unitario, ¿sí? Ya, ahí tenemos un pequeño comportamiento
que calcula el total de esa factura. Ya, vamos a omitir el IVA, no me interesa eso. Entonces, tenemos una clase que se llama detalle, que implementa serializable, tiene 3 atributos: la descripción, cantidad, valor unitario, tiene todas sus características, tiene todo su comportamiento, sus 2 constructores, tiene un comportamiento adicional que calcula el total, y esta clase va a estar en una anidación de unos a muchos con una factura en el cual una factura va a tener muchos detalles. ¿Sí? Con esto ya preparamos todos los datos, nada más. Creo que ahí no queda nada más. Todos tienen que tener implementado el serializable, porque estos 2 objetos que vienen anidados en factura van a trabajarse en entrada-salida. La factura tiene que tener implementado el serializable y todos los demás objetos también. Date, string y todos los wrappers ya automáticamente tienen implementado todo eso, entonces no va a haber problema. Claro, hasta acá, eso es todo la preparación de los datos que hay. Aquí en el comparar, vamos a comparar la factura precisamente por el valor total, cuál es más cara o cuál es menos. Podemos hacer eso, o podemos hacer por el número de la factura, cualquiera de las 2 formas. Entonces voy a crearme 2 criterios un poco, en el cual vamos a retornar acá un primer criterio que es por el total de la factura. ¿Sí? Al total de la factura, ¿dónde está el total de la factura? Es una multiplicación de una lista de detalles, o sea, de una anidación que tiene la factura. Entonces yo necesito saber cuántos elementos tiene. Inicialmente le voy a poner que el resultado es exacto. Después voy a recorrerme precisamente los detalles, sacando un detalle. Y voy a ir sumando, vamos a hacer una sumatoria del lado de acá. Verán que acuérdense que ya esto es todo con bigdécimal, entonces tienen que hacerlo todo con bigdécimal. Bigdécimal, el total. Tienen que inicializarlo. Pueden hacerlo de varias formas. Haciendo un new bigdécimal y poniéndole adentro un valor inicial. Recuerden que bigdécimal es un objeto. Y vamos a ir recogiendo el total, que es un bigdécimal, y le vamos a ir haciendo una suma precisamente con el detalle, el get total que yo voy tomando. ¿Sí? Y ahí estamos totalizando el total de la factura. ¿Sí? Esto lo vamos a comparar precisamente con lo que venga. Ahora podemos hacer el resultado. Verán que aquí hay que hacer 2 totales. Verán, podemos hacer 2 cosas. O hacemos 2 for con los totales, o hacemos un elemento aquí público también de la factura, que es un bigdécimal, para no tener que hacer doble esto aquí adentro. Y este total que está acá, que no tiene nada que ver con el otro total, aquel es un total del ítem, este es un total de la factura. Vamos a pasarlo para acá como un comportamiento para que sea más cómodo, ¿no? Verán que no estoy haciendo mucho chequeo acá con excepciones, precisamente para no complicar mucho. Después, si quieren, hacemos todo el control de sesiones que ustedes quieran. Entonces ahora en el compare to, precisamente para que sea más cómodo, voy a decir que mi get total va a ser comparado con el o.getTotal. O sea, esto lo hicimos acá para no tener que estar repitiendo 2 veces dentro de compare to el total de mi factura con el total de la que viene. Preferible entonces hacer un método que es un comportamiento de la factura, que lo que hace es calcular el valor total de la factura sin impuesto y sin nada, nada más que es tomar cada uno de los detalles, tomar el total e irlo adicionando a una variable intermedia que retorna ese método para poderlo usar después en el compare to que está debajo. ¿Claro con eso? Bien, lo que hicimos ahí.
Entonces, si este resultado es igual a 0, quiere decir que tengo dos facturas con igual total. Entonces lo que voy a hacer nada más es buscar otro criterio, que en este caso puede ser la fecha o puede ser el RUC. Vamos a usar la fecha para usar nada más que dos criterios. Entonces si los totales de las facturas son iguales, entonces quiero saber cuál es la factura más antigua, nada más, ¿ya? Ya, ahí tenemos hecho el compare to y después retornamos resultado. Return resultado. Bien, ¿qué más dijimos que podíamos hacer con los pojos? Porque en este caso esto es un pojo. Podíamos sobreescribir el toString. Ahora, si el resultado que está viniendo es igual a 0, quiere decir que la factura, el total de la factura es igual y también la fecha es igual. Quiere decir que yo tengo dos facturas en esa misma fecha que son iguales. Entonces yo quiero saber de quién son. Entonces vamos a tomar el otro criterio. Info factura. Ahora el resultado, perdón. Va a ser igual a de info factura, que es mi anidación. Voy a tomar el RUC y lo voy a comparar con la factura que está viniendo. También el info factura, fíjense como aquí hace get ahora info factura, y después de get info factura, get RUC. Claro, hasta aquí. ¿Ven cómo salió? Info factura es mi atributo, es mi anidación, es un objeto anidado, ¿ya? Entonces yo quiero comparar de mi anidado, que es info factura que está en verde, tomar del RUC que está ahí, y ese RUC que es un string lo voy a comparar con la factura que viene, que es O, ¿no? En el parámetro, pero de ahí ya no puedo usar info factura, saco el getter, es un atributo, recuerden. Entonces de get info factura yo me saco el get RUC. Todos son atributos, ¿ya? Entonces aquí tengo tres criterios o tres elementos para poder comparar una factura cuyo primer criterio es el total. Si el total es igual, voy a la fecha. Y si la fecha es igual, entonces me voy al RUC. Ya ahí sí no tendría que ser que le dice dos facturas iguales al mismo cliente el mismo día. Ya creo que no es así. ¿Bien? Ya, aquí podían ustedes construir los criterios de comparación como ustedes querían. Este no quiere decir que sea igual. Por ejemplo, yo quería ahora sobreescribir otro método más que no es precisamente el compare to que viene de la interfase comparable, sino el equals que viene de toString. Ahora, el equals empiezan a escribir equals. Cuando le dan control espacio, les sale precisamente el método. Ustedes quieren sobreescribir, le dan un enter. Y acá tienen que hacer más o menos. O sea, a mí el equals y el compare to me gusta hacerlo con los mismos criterios. ¿Por qué? Porque sencillamente para mí tiene cohesión en lo que estoy haciendo. ¿Cómo serían estos criterios? Lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Ahora el resultado, en vez de ser entero, es un booleano. Y primero voy a decir, bueno, el resultado primero le voy a decir que es falso. Ojo, les repito, no estoy haciendo acá ningún tipo de chequeo con excepciones. O sea, estoy obviando cualquier error que vaya a pasar ahí. ¿Claro con eso? Entonces, el resultado primario para mí es falso y el cual voy a retornar aquí debajo, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago lo mismo que está aquí arriba, aquí abajo? Primer criterio es precisamente el total. Como el total devuelve un big decimal, el big decimal también tiene equals, ¿ya? Entonces hacemos lo siguiente. El resultado va a ser igual a fecha, get total, punto, equals. Ahora no voy a usar el compare to porque precisamente lo que necesito es saber si es igual o desigual, nada más.
Y lo que hago es, recuerden, como esto es un object, yo no le puedo cambiar porque estoy sobreescribiendo. Vamos a hacer aquí un objeto intermedio para no tener que estar haciendo tanto casting por el lado de allá. ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer? Vamos a hacer aquí una factura. ¿Sí? Le pueden poner así, factura. Fíjense que es una variable local. Y acá vamos a hacer un casting, uno solo, nada más. Y al cual le vamos a poner ese OBJ que está ahí, ya para que salga directamente una factura. ¿Ya? ¿Qué quiero hacer ahora? Factura. Punto get total. Bien lo que hicimos ahí, para no tener que estar repitiendo ese casting abajo en todas las comparaciones que estemos haciendo. Lo que hicimos fue una variable local a ese método equals, que lo que hace es tomar el objeto que viene en su parámetro, que no le puedo cambiar el tipo de datos porque es un objeto sobrescrito de object, y con un casting o un forzado de tipo lo que hago es convertir ese object a una factura que sé que es lo que va a venir, ¿ya? Y voy a empezar a utilizar ese objeto que es una variable local para hacer las comparaciones que yo quiero. Entonces, ese es el primer criterio. ¿Cómo sería? ¿Qué pasa si los totales son iguales? Que es lo mismo que estábamos viendo arriba. Entonces, si el resultado es true, porque ya no es 0, 1, menos 1, recuerden. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Voy a hacer la comparación ahora utilizando la fecha. Entonces, ahora el resultado va a ser igual a fecha, mi fecha, punto equals, ¿de quién? De la factura, que es el objeto que tengo yo aquí local, get fecha. Fíjense que es el mismo criterio que estábamos haciendo de arriba. Lo único que aquí abajo ahora solo estamos buscando el igual o el desigual. No nos interesa si es mayor o menor. Nada más, ¿ya? Y si por alguna casualidad las fechas son iguales, entonces me voy a ir al último criterio que había hecho, que es precisamente la comparación con el info factura. Entonces ahora sería resultado igual a info factura, que es mi atributo, getRoot, punto equals de factura, que es el objeto local que está ya ahora hecho casting con precisamente el parámetro get info factura get root. Y después retornamos resultado. ¿Ya? Ya, están preparados todos los datos. Ahora, en la clase principal, que es esta, yo necesito hacer las siguientes operaciones. Primero, necesito que un elemento de esta clase en su ejecución se quede en un segundo plano, revisando de que exista determinado archivo, para entonces, en el caso de que exista, si es posible leerlo y tiene algo adentro, lo abro, lo leo, lleno mis objetos y después lo borro, porque ya no existe. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer esas operaciones en la clase principal. Entonces, vamos a creando un conjunto de cosas precisamente para repasar clases internas y clases anónimas. Entonces, primero, yo necesito saber que mi clase principal, que es la que me va a hacer la ejecución de estas cosas, tenga las siguientes operaciones. Necesito un método sincronizado que me permita a mí en un momento determinado constantemente estar leyendo el archivo para saber primero si existe, y si existe hago las operaciones, y si no, no hago nada. Entonces vamos a hacer un método público que no va a devolver nada, al cual le voy a poner leer archivo. Ya verán, aquí vuelvo a lo mismo. Este es un criterio mío. Quizás ustedes van a tener otro por ahí. ¿Ya? Fíjense que este no es el hilo. Esto es solo un método de ejemplo y los dos, que lo que va a hacer son las siguientes operaciones. Primero, necesito un nombre de archivo. Como ese nombre de archivo o ese archivo que yo voy a utilizar acá, lo voy a utilizar en diferentes métodos,
entonces los voy a poner como atributo de la clase ejemplo y los dos. ¿Claro lo que dije ahí? O sea, yo necesito algo que se va a recorrer o que se va a usar en varias partes de la clase. Entonces, para que se use y se pueda usar en varias partes de la clase, lo pongo como atributo de la clase. ¿Claro hasta ahí? Por eso no le puedo usar como variable local a ese leer archivo que está ahí. ¿Claro con eso? Entonces voy a hacer un elemento privado. Recuerden que todo lo que ustedes hagan en clase tiene que ser private, tiene que ser encapsulado. Eso va a ser un file al cual le voy a poner archivo. Bien, por supuesto, va a tener su get y set, porque en un momento determinado yo tengo que decir cómo se llama ese archivo. Entonces, hacemos primero el constructor vacío de la clase, ya eso de ley, ya esto vamos a ponerlo así siempre ya. Vamos a hacer el get y el set solo de archivo, ¿ya? Ahora ese atributo, después que se importen los paquetes, recuerden eso, si no les va a salir la bolito amarillo con la cosita roja, ¿no? Yo voy a usarlo dentro del método público, ya dijimos que iba a ser sincronizado. ¿Qué objetivo tiene la sincronización de ese método? Que si en algún momento determinado yo me creo otra instancia de la clase y va a trabajar sobre el mismo archivo, no quiero que meta las manos en el archivo siempre y cuando yo esté trabajando con él. Por eso es que ese método va a estar sincronizado. Cualquiera que intente ejecutar ese método 2 veces al mismo tiempo, primero va a tener que esperarse por si hay una ejecución a que ésta termine. ¿Claro está ahí? Entonces por eso le voy a poner synchronize. Ya, esta palabra reservada, recuerden que ustedes la usan solo y exclusivamente cuando ustedes van a tener dentro de una aplicación métodos que van a ser ejecutados por uno o más procesos en segundo plano o por otras cosas que ustedes sospechen que pueden estar ejecutándose al mismo tiempo. ¿Ya? Nada más. Ahora, ¿qué voy a hacer yo acá? Precisamente, ¿cuáles son los pasos que yo necesito? Dijimos que solo el método yo lo voy a usar si, primero, ese archivo existe. Esa es la primera condición. El archivo existe, que el archivo se pueda leer. Es un método que se llama canRead, ¿ya? Y que ese archivo tenga algo adentro. Para que tenga algo adentro, su longitud tiene que ser mayor que 0, ¿sí o no? Ya, cuando hacen esta operación dentro de un if, yo les recomiendo que la encierren dentro de paréntesis, porque involucra a un operador, ¿no? ¿Sí? Fíjense que las demás operaciones que hemos hecho dentro de ese if, exist y canRead, son métodos que ya devuelven verdadero o falso. Como ya están relacionados con un operador lógico, AND, pero la última es algo que devuelve un entero al cual le ponemos un operador de relación, que es el mayor, entonces eso último enciérrelo entre paréntesis para que sea lo primero que se haga. Ya, esta es la condición que yo necesito que tenga este método para poder hacer las operaciones que voy a hacer aquí abajo. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que voy a hacer ahí? Si el archivo existe, lo voy a leer. Recuerden que ya esto es en forma binaria. Es un archivo de objeto. Entonces acá puedo hacer dos cosas. O me creo una clase con la operación de lectura y escritura, o utilizan precisamente aquella clase que les di. ¿Sí? Verán, yo ahorita voy a hacer una clase aparte, así manual. Voy a hacerme un paquete nuevo. Voy a poner utilidades. Y aquí adentro voy a ponerme una clase que va a tener 2 métodos estáticos. O sea, yo voy a repetir lo que hice ya anteriormente, pero que solo va a tener esos 2 métodos. ¿Sí? Voy a ponerme una clase utilidades que diga leer, escribir objetos, ¿ya? Verán, es una clase, nada más. Leer, escribir objetos, nada más, fue lo único que hice. Dentro de ella voy a crearme 2 métodos estáticos para leer y escribir archivos de objetos, ¿no? Entonces voy a hacerla precisamente de forma genérica, pero
sin los problemas que ya habíamos tenido anteriormente que habíamos visto. Entonces vamos a hacer un public static. En esta clase yo voy a escribir una lista de objetos, entonces no va a devolver nada. ¿Ya? Y le voy a poner escribir objetos. ¿Qué va a tener como parámetro? Una lista. ¿De qué? De object. Cualquier cosa que ve. No hay problema hasta ahí. Una lista de objetos. Objetos. Y aquí estamos corrigiendo lo que hicimos anteriormente. Recuerden importar los paquetes, pero si no les salen los errores, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué voy a hacer del lado de acá? Igual. Verán, esto va a tener un throw con las excepciones correspondientes ahora cuando me pidan, ¿no? Entonces, ¿qué yo necesito? Recorrerme esa lista de objetos, abrirme un archivo. Y pues me falta un parámetro. ¿Cuál es? ¿Qué parámetro me falta ahí? El archivo. Entonces vamos a ponerle como un file, ¿ya? Entonces, en este archivo yo quiero escribir la lista de objetos que está al lado, ¿ya? Es un object, una lista de objetos, no tengo que hacer nada más. Entonces, si quieren pueden acá también hacer las operaciones para controlar de que no vaya a haber un error. Por ejemplo, si el archivo... Bueno, si existe o no existe, no importa, ustedes van a abrir para escritura, ¿ya? Entonces, no hace falta hacer ninguna operación, lo que sí hay que controlar de que no haya un error cuando ustedes abran el archivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí viene el file. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar los flujos de bytes que tienen que ver con input string, file input string, en este caso output string, file output string y object output string, ¿ya? Que es bien simple. Entonces vamos a usar un poquito el polimorfismo. Output string es la interfase, ¿ya? Al cual yo la voy a inicializar con file output string y dentro del constructor de output string voy a poner el h, ¿ya? Aquí por supuesto puede haber un error. Yo sé que puede haber un error. Puede ser que no tenga yo permiso para escribir ese archivo, puede ser que el disco esté lleno, etcétera, etcétera. Ven, ahí si les dice que quiere crear la clase, quiere decir que hay algo que está mal. Dentro de la jerarquía de clase, vamos a ver cómo se llama la jerarquía de clase. No, estaba bien. Me faltó el new delante, perdón. Ven, ya ahí salió. ¿Ya? Ven, como ya empiezo a poner en throw cada una de las excepciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, ahí lo que me está diciendo es que no existe el archivo. No sé, es una excepción que me está obligando a poner el file output. Entonces no importa. Lo ponen como throw ahí arriba. ¿Quién es el que va a controlar esto? Quien me use ese método static. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahí el control de excepciones simple. Si yo puedo hacer esto, quiere decir que automáticamente ya yo abrí el archivo. Entonces lo que voy a hacer es un object output string. O sea, ponen object output control barra de espaciadora y ahí les sale el menú contextual para que ustedes completen, ¿no? ¿Cuál es el que me hace falta? No es de arriba, sino el de abajo. ¿Ya? Object output string va a ser igual a una instanciación de esa misma clase y dentro de él voy a poner el output string que tiene inicializado mi file que está anteriormente, ¿sí? ¿Qué excepción me está reportando ahora? IO exception. La voy a poner en throw ahí arriba, ¿ya? Fíjense que ya voy por 2.
Recuerden, si querían, podían hacer una clase de control de sesiones personalizada para no tener que estar poniendo tantas excepciones ahí arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí ahora. Ya, después que tengo output string, file output string, object output string, entonces lo que viene a continuación es leerme la lista con un for mejorado, objetos, lo que va adentro es un object, entonces le ponen object, no pasa nada, y objetos. Y por cada object que ustedes se lean de la lista, lo que van a hacer es que lo van a escribir en el archivo. Sin write len, verán, solo ponen write y ponen directamente el objeto que está ahí. Eso es todo. Después que terminan de hacer esto, sencillamente cierran. ¿A quién? Al object output string, que es el que están escribiendo. Le hacen un close, nada más. Vamos a ver qué está pidiendo más ahí. Está pidiendo write object, perdón. ¿Ya? Ya tenemos el método que escribe objetos. Objetos, así de simple. La lista que me pasen, sea lo que sea, la va a escribir en el disco como object y no pasa nada. Ahora voy a hacer la lectura. Siempre la lectura es más problemática. Vamos a hacer ahora un public static. Aquí sí va a haber genérico. Si quieren hacerle genérico acá, chévere. Si no, hacen un método que lo único que hace es lista de object. Y entonces en donde ustedes usen este método le hacen el casting, como ustedes quieran. Entonces vamos practicando un poquito con lo genérico, ¿no? Voy a poner aquí un genérico. Y ese genérico que voy a poner va a ser precisamente el que me devuelva la lista. ¿Sí? Y le voy a poner leer objetos. Acá sí, lo único que va a venir ahora es un file. Y nada más. Bien. Ahora, como esto retorna una lista de un genérico, yo necesito crearme una variable local que sea un list exactamente igual al genérico que yo estoy definiendo ahí arriba, ¿no? Y a este le voy a poner lista. Y aquí la van a inicializar. Bien, hasta ahí. Claro con lo que estamos haciendo, vuelvo a repetir, para que le den tiempo a copiar. En la lectura quiero yo hacer algo que practique para que ustedes vean cómo funciona un genérico y ustedes lo pueden hacer. Para hacer un método que devuelve uno o más genérico, o sea, un objeto en este caso que devuelve una lista de objetos que es un genérico específicamente, primero declaran el genérico, después declaran el tipo que van a devolver, que es un list de object, en este caso de T, que es el genérico, cualquier cosa que sea. Se declaran adentro una variable local. Esa variable local la inicializan y esa variable local es la que van a retornar. Hasta ahí estamos bien. Ahora en el medio vamos a hacer las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que vamos a hacer? Tenemos que, primero, el archivo tengo que abrirlo. Aquí sí podemos hacer la pregunta. Entonces vamos a hacer la pregunta aquí arriba. If archivo.existe y archivo se puede leer. Esas dos nada más, no me interesa otra. Entonces, si esto existe, voy a empezar a hacer las operaciones ahora de lectura. Recuerden que acá en la lectura de archivos de objetos teníamos un bug que teníamos que trabajarlo no con el object output, en este caso input string, sino con el file input string. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a declarar una variable, file input string. Vamos a ponerle fs, fi, al cual le vamos a hacer un new. Ya aquí no estoy usando el polimorfismo, estoy usando directamente la clase, no pasa nada, ¿no? File input string, y dentro del constructor de file input string va precisamente el file que viene como parámetro en el método. Aquí me está pidiendo, bueno, primero que importe el objeto y después que añada la excepción correspondiente que es file no. ¿Sí? Bien. Ahora,
Bueno, de aquí no va a haber un error porque yo sé que el archivo existe y se puede leer. ¿Qué puede ser que esté vacío? No importa. Hacemos ahora el otro objeto que es output, es input, object input string. Vamos a ponerle IS. Ese object input string, que es el que va a hacer la lectura como tal, recuerden siempre, empiezan a escribir control barra, les pone el menú contextual para que ustedes hagan en este caso, el autocompletamiento, ¿no? Ahí adentro va precisamente el file input string que definimos anteriormente. De aquí va a salir otra excepción. La ponen en throw, ¿ya? Precisamente para que controle el que use el método. Acá no se va a controlar nada. Ahora, ¿cómo hacemos el recorrido? Recuerden que era con un while. Entonces hacemos un while y ahí está abierto el archivo donde controlamos a través del file input string. Recuerden que tenía un método que se llamaba available, que mientras ese available devolvía un valor mayor que 0, quiere decir que todavía había un objeto dentro del archivo. Por lo tanto, entonces yo podía ir leyendo cada uno de los archivos. Como la lista aquí ya está inicializada, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Lista es igual a casting, el genérico que yo puse para convertir precisamente a través del input string, que es object input string que está debajo, el read object correspondiente. Y acá va a salir otra sección que la ponen ahí en throw. Bueno, aquí dice que haga un casting. No, ese casting no va ahí. Realmente estoy leyéndome un objeto. Así que no va. Lista.add. Y ahí había cometido yo un error, ¿verdad? ¿Qué más me está pidiendo? Ahora sí. Que controle por favor la excepción class no found exception. Se va al throw igual. Vean cuántos ya tenemos acá. Aquí tenemos 2 nada más. Pero sin embargo acá tenemos ya 3 excepciones. No importa, todas esas excepciones van a tener que controlarse desde afuera. Después que termino de leer lo que haya, se hace un close. Y se retorna a la lista aquí debajo. ¿Qué puede ser? Que el archivo esté vacío. Si el archivo está vacío, sencillamente el for va a dar nada. Como está inicializado aquí arriba, la lista va a retornar vacía. No va a retornar null. Bien, verán, si quieren que retorne null, hacemos lo siguiente. Este es otro criterio de ejecución, ¿no? Si el archivo existe, entonces quiere decir que hay algo aquí abajo, ¿no? Entonces, añado la lista. Pero si el archivo no existe o no se puede leer, entonces yo retorno aquí null. Si pongo un null, entonces aquí abajo va a venir un null. Si el archivo existe y está vacío, entonces me va a retornar una lista vacía. ¿Ya? Verán, esto, repito, son criterios de cómo ustedes usan la lógica para que funcione el método. Puede ser de muchas formas, ¿ya? Aquí yo cambié ya la lógica de lo que les había dado anteriormente en la clase, por ejemplo. Me hice ahora 2 métodos nuevos con otra lógica similar, pero diferente. Bien, entonces ustedes pueden cambiar. Es lo que les digo, este es mi criterio. A lo mejor ustedes no están de acuerdo y quieren hacer otra cosa. No hay problema, todo es válido. ¿Cuál es el objetivo de los métodos? Lo siguiente, de arriba escribir una lista de objetos y de abajo que lea una lista de objetos, nada más. Cómo ustedes hagan las operaciones con ella y cómo las controlen es criterio de cada cual. Y no quiere decir que hay alguno que lo haga mal, otro bien. Tienen que llegar al mismo resultado. Bien, entonces con estos 2 métodos que están acá, que yo acabo de hacer en una clase y los puse estáticos, ahora en mi clase principal que estaba haciendo el método sincronizado, hago lo siguiente. Me voy a crear acá como atributo de esta clase un private list, pero como voy a trabajar con factura, ya voy a hacer lo siguiente. Ya me voy a crear precisamente un atributo dentro de ejemplo y los 2 que va a tener una lista de facturas con la cual yo voy a trabajar este método que está acá.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Verán, estos son atributos de esta clase. Esto que voy a hacer aquí ahora es el llenado precisamente de esos atributos de esta clase. Tengo que hacer un getter y setter porque lo voy a usar en otro lugar. Entonces voy a usar un getter y setter de las facturas. ¿Ya? Ahora, si en el método sincronizado leer archivo, el archivo existe, el archivo se puede leer, el archivo tiene algo dentro de él que es mayor que 0, entonces voy a hacer lo siguiente. Facturas va a ser igual a, ¿no? Referencia a la clase donde me hice mi método estático. ¿Cómo se llama? Leer. Bueno, aquí ya sale directamente leer archivo, pero hay que interponer delante. Si no les va a pedir que lo... Leer, escribir, archivo, objeto. Punto. Primero ponen el genérico. Recuerden que era lo que estábamos haciendo, que es factura. Y después ponen el nombre del método. En este caso, ¿cuál es? Leer, objetos, y le ponen el archivo. Ya, ahí tienen directamente lo que hay. Ahora lo que les va a decir del lado de acá es, como le puse esto de aquí, facturas. Verán, cometí un error, las listas yo le pongo en plural. Entonces borro los dos get y set, me equivoqué, no pasa nada. Borro los dos get y set, pongo facturas bien y hago de nuevo los get y set. Ya, ahí estamos bien ya. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Ah, me va a decir, chuta, pero ahí hay un montón de cosas que tienes que controlar. Y es claro, recuerden que donde yo uso el método que tiene los throws, tengo que poner al final try y catch. Entonces acá me pongo todo. ¿Ven? ¿Cuántos son? IO exception, class no found, esos dos. Ahora, si quieren hacer lo siguiente, pueden hacerlo, ¿no? Pueden convertir todo esto, como les dice del lado acá, a un multicache, que significa que las dos excepciones la pueden recoger en un solo cache utilizando un operador a nivel de bit. Fíjense que este operador no es lógico, es un operador a nivel de bit, es un OR lógico. Aquí tienen ya un ejemplo de cómo se usan los operadores. Esto es de Java 7 en adelante. Java 6 no acepta el multicache, sino que hay que poner los dos caches que habían anteriormente, claro. Pero bueno, para hacerlo ahora un poco más simple, vamos a decir que cualquiera de estas dos excepciones que ocurra en este método se va a capturar del lado de acá. ¿Sí? Dime. Si ya yo aquí tengo la lista de facturas, ¿qué fueron las otras operaciones que dijimos que íbamos a hacer? Ya, lleno la lista de facturas y el archivo lo borro. ¿Sí o no? Entonces utilizamos el método delete para borrar el file que está ahí. Fíjense que ese archivo es un atributo de mi clase. Esto está metido dentro de un método. Bien, todavía aquí no hay hilo ni hay nada. Vamos a hacer algo más. Ahora me di cuenta de que si esto ocurre, tiene que devolverme algo que sea para mí lógico. ¿Qué cosa es? Verdadero o falso. ¿Qué significa? Si yo pude leer el archivo, lo pude leer y lo borré, entonces leer archivo me va a devolver un true. Y si no lo pude hacer porque el archivo no existe, entonces me tiene que devolver un falso, ¿sí o no? Claro, hasta ahí. Vamos a ver por qué voy a hacer eso después. Entonces, si el archivo existe, se puede leer y tiene mayor que 0 y no me da ningún error y yo lo logre borrar, yo aquí devuelvo true. Si me da algún error, devuelvo falso. Y si no existe, también devuelvo falso. Ahí están todas las posibilidades que puede pasarme con ese método sincronizado. ¿Sí o no? ¿Ya? Primero, vuelvo a repetir. ¿Cuál es mi objetivo con este método? Que se pueda leer el archivo, que se lea, se llene la colección y se borre. Esas tres cosas. Entonces, para que estas tres cosas ocurran, si todo ocurre sin problema, retorno true. Quiere decir que ya no tengo que hacer nada más. Ahora, si no ocurre ninguna de esas condiciones, retorna falso, quiere decir que de alguna forma yo no pude ni leerme el archivo ni llenar la colección. ¿Ya? Entonces quiere decir que tengo que seguir intentando.
Bien, hasta ahí, esta es la operación que hace la lectura del archivo. Ahora yo quiero hacerme un hilo. Ahora yo necesito que esto funcione en segundo plano. ¿Pero qué es lo que funciona en segundo plano? Cualquier cosa de esta clase que sencillamente herede o implemente algo que me permita definir el método run. Ahora voy a usarme el otro concepto que les di al principio de este módulo, que es hacer una clase interna. Entonces, ¿cómo hago? Y es una clase interna que es pública. Miren lo que vamos a hacer. Public class proceso es una clase. Entonces va con la primera en mayúscula. Esta clase, como es interna de acá, verán, yo le voy a implementar el runable. Porque ya les dije que es de la forma en que más me gusta a mí hacer esto. Al implementar runable, por supuesto, me va a pedir que sobrescriba el único método que tiene esa clase, que es run. Y yo aquí quiero hacer lo siguiente. Voy a hacer ahora un ciclo repetitivo dentro de run que va a hacer esto. While no leer archivo. Y si esto no se cumple, voy a implementar entonces un tiempo de espera. ¿Se acuerdan? Vamos a poner unos 100 milisegundos. ¿Ya? Por supuesto, me va a pedir que controle la sesión. La voy a controlar aquí adentro. Nada más. Miren qué simple me hice un hilo a la funcionalidad de mi clase. Ahora, claro, me van a decir, eso no es un hilo, eso es una clase interna que implementa runable. Aprovechando las características de las clases internas, yo puedo usar dentro de la clase interna cualquier característica o atributo de la clase padre o comportamiento, incluso si es privado o no. ¿Recuerdan? Entonces ya aquí tenemos ahora un uso o un ejemplo de cómo utilizar una clase interna que hace una operación muy específica. Esto pueden ponerle ustedes proceso de archivo, así. Es una clase que está cohesionada interna dentro de esta, que lo que hace precisamente es leer el archivo. El método run hace un while con leer archivo, por eso a leer archivo le puse un booleano. ¿Se acuerdan que le había puesto un void? Y dije, esto no me va a servir. Para simplificar la operación que está haciendo ahí. ¿Cuál es? Mientras no se pueda leer el archivo, doy un tiempo de espera y vuelvo a intentar. ¿Sí o no? Si quiero, puedo implementar un static con esta clase, porque si en un momento determinado nunca existe el archivo, chuta, voy a quedar dando vueltas toda la vida. Entonces, puedo implementar algo ahí, un estático, que después lo vamos a hacer, no importa, para romper el ciclo de ese hilo. Bien, pero ahorita lo único que voy a hacer nada más que es lo siguiente. Voy a implementar runable en una clase interna cuyo método run hace un while utilizando mi método synchronized. Y si este logra leer el archivo y llenar la colección, retorna true. Cuando hace true, se rompe el hilo. ¿Ya? Bien. Precisamente, ¿qué hace esto? Llenar facturas aquí. Claro, hasta ahí. ¿Sí? ¿Me pudieron copiar? No hay ninguna. La completamos. Tenemos el main vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Primero tenemos que hacer una instancia de la clase que está arriba, ¿sí o no? Porque sin eso no podemos hacer nada. Entonces, este se va a llamar ejemplo hilo 2. ¿Qué le podía, verán? Vamos a hacer un refactor acá. Ya, vamos a hacer un refactor de la clase. Refactor. Rename. Vamos a ponerle procesar facturas. ¿Ya? Porque lo que hace esa clase no es procesar factura. Entonces vamos a poner un nombre que indique qué es lo que hace esa clase. Entonces con refactor no hay ningún problema, todo funciona bien. ¿Ven? Se renombra aquí, se renombra allá, hace todas las cosas sin problema. Ahora, tengo que hacerme, porque este procesar factura va a ser procesar factura. Entonces vamos a hacer aquí abajo lo primero, que es una instanciación de esa clase. Procesar facturas.
va a tener un nombre de objeto que se llama procesar facturas, así en minúscula, y vamos a hacer un new procesar factura, como ya ustedes conocen que se hace. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer primero? ¿Recuerdan? No teníamos que poner al hilo a funcionar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ese hilo es una clase interna, sí o no? Tengo un problema. Es una clase interna que implementa un runable. Pero ya yo tengo instanciado acá procesar factura, ¿sí o no? Ahora, como a mí no me interesa estar estableciendo ningún objeto que tenga que ver con la instanciación de la clase interna, voy a utilizar una clase anónima. ¿Ya? ¿Qué hace la clase anónima? Recuerden que yo tengo que construir un thread en cuyo parámetro tiene que estar un runable y después a todo esto tengo que hacerle un start. ¿Se acuerdan? Porque no me interesa construir nada más. Ahora, dentro del parámetro de thread, yo tengo que poner la instanciación precisamente de ¿quién? De esta clase interna que se usa a través del objeto instanciado, porque es una clase interna. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, a través del objeto instanciado de procesar facturas, tengo que hacerme un new. ¿Cómo se llama la clase interna que tenemos? Perdón, aquí se puso una mayúscula, no va una mayúscula. Proceso de archivo. Bien. Claro lo que hicimos ahí. Vuelvo a repetir. La clase interna utiliza precisamente una implementación de runable que a través de la sobreescritura del run utiliza mi método sincronizado para leer si el archivo existe o no, y si existe entonces leerlo y llenar mi colección, sí o no. Eso es lo primero que yo necesito hacer, pero como es una clase interna, necesito primero instanciarme mi objeto y a partir de ahí echar a andar el hilo de la clase interna que implementa un runable, que no lo puedo hacer directamente porque el único que hace start es un thread. Entonces me voy a usar una clase anónima, new thread, en el cual en el parámetro del constructor de thread tengo que hacer la instanciación del runable. Bien, entonces por eso a través del objeto instanciado me instancio la clase interna que implementa el runable como parámetro del thread, como clase anónima, y aquí le hago un start. Verán que si hago eso, no me va a salir nunca la aplicación de ahí. Se va a quedar dando vueltas. Bueno, me dio un error. Muy bien, vamos a ver qué pasó aquí. Dice que aquí hubo un error de null pointer. Bien, ¿qué pasó con el null pointer? Que archivo yo no lo inicialicé. ¿Sí o no? No importa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger en el método, lo podemos hacer de varias formas, o podemos controlar la sesión, o podemos poner en el constructor inicial de la clase archivo es igual a null. Bueno, es lo mismo. Vamos a controlarlo aquí abajo. ¿Dónde fue que? Aquí empiezan ahora a controlar los errores. Vamos a hacer lo siguiente. No me interesa poner el try catch ahí. ¿Sí? O tendría que poner el try catch aquí arriba. Pero vamos a hacerlo acá. Throw. Precisamente para controlar el null pointer exception. ¿Dónde se llama este método? Acá. Si se llama acá y yo estoy botando null pointer exception, esto de acá me va a dar un error en el hilo que yo necesito también controlar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Verán que tienen que tener cuidado, porque puede, si se les interrumpe el hilo, se fregaron. Si se les interrumpe el hilo, se fregaron. ¿Ya? Entonces hay que controlarlo aquí arriba, les guste o no. Hay que hacer un try. Hay que hacer un catch. Hay que controlar el null pointer exception. Y decirle, en este caso, que no haga nada para que no se interrumpa. ¿Y qué va a retornar? Falso.
Alt Shift F. Vamos a ver si con el arreglo que hicimos no nos da error la aplicación, pero funciona como debe de funcionar. Ven, ahí se quedó. Ahora sí. Nunca va a salir de ahí porque nunca jamás en la vida él va a encontrar ese archivo porque nadie lo está creando. Entonces ahí es donde hay que hacer un GIL. Ven que no termina nunca. No termina. Entonces vamos a hacer esto. Ya, votamos. Bien. Pero bueno, ya está funcionando lo que queremos hacer. ¿Cuáles serían los pasos que vienen a continuación? Tengo que llenarme todos los datos. Tengo que crearme una lista de factura, con infofactura, con detalle y todas las cosas. Entonces verán, le voy a poner ahora nada más, aunque sea un dato. Para eso necesito hacerme variables locales. Como mismo me hice de arriba, tengo que hacerme un list de factura. Estos ahora son locales, verán. Tengo que hacerme ahora un infofactura y tengo que hacerme para como un detalle de las facturas, ¿no? Vean cuántas cosas necesito hacer. Entonces vamos a empezar a hacerlo, aunque sea un solo dato nada más, rapidito para que vean cómo funciona. Entonces primero, vamos a hacernos una factura. Vamos a poner dos detalles, aunque sea aquí arriba rapidito. Vean cuántas ejecuciones tienen que hacer, ¿no? Detalle. Vamos a hacer un solo dato nada más. No. Detalles, new. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un detalles.add. Verán, ya esto es módulo 1 lo que estoy haciendo aquí. New. Detalle. Vamos a poner una descripción, producto 1. Vamos a ponerle una cantidad. Tienen que hacerlo con bit decimal, no le pueden hacer directamente. Hay que hacer un new bit decimal. Vamos a ponerle que tiene 2. Por eso a la gente no le gusta mucho el bit decimal, pero lamentablemente hay que usar. Y después, ¿qué estoy haciendo? Se me hizo pedazo esto. Mira un ratito. Y ahora sí. Ya, ahí le pusimos un detalle. Un detalle nada más. Vamos a poner un y uno. Entonces, facturas, add. Vamos a utilizar el constructor de factura que tiene precisamente número, fecha, info, factura y lista de detalles. Vamos a usar este de aquí abajo. Entonces, primero, ¿cuál es? Número, fecha. Número, vamos a ponerle 111. Fecha, vamos a ponerle un new date. Después viene el info factura, ¿sí? New, entonces info factura, el cual lleva el cliente y el RUC. Vamos a ponerle cliente 1 y el RUC es 1112, 1234. Y como último parámetro, entonces van los detalles. Vamos a ver qué faltó por ahí. Como que se nos fue. Número, fecha, info, factura y lista de detalles. Número, fecha, info, factura y lista de detalles. Ya, y al final cierra
Y aquí hay que importar esa infofactura. Infofactura. Ya, yo sé que por ahí les puede dar un poco de error. A mí me dio. Tienen que estar claros lo que están haciendo. Bien. ¿Qué tiene la lista de factura? Una factura que tiene el número de la factura, la fecha, tiene un objeto anidado infofactura que a su vez tiene el cliente y el RUC, y después tiene una lista de detalles, porque así fue como hicimos uno de los constructores, ¿se acuerdan? La lista de detalles la tenemos que hacer aquí arriba. Entonces ahí ven cuántas anidaciones hay un montón. ¿Sí? Ahora, después que yo termine esto, ¿qué necesito hacer? Necesito escribirme la lista en un archivo, ¿sí o no? Vamos a suponer que tengo varias facturas. Ahora voy a utilizar precisamente la clase que hicimos de leer, escribir objeto. ¿Recuerdan? Y vamos a escribir en un archivo las facturas. Ahora tenemos que usar precisamente el archivo que es el set archivo de este objeto para establecer un nombre de archivo, que no lo habíamos hecho. ¿Cuál es el objeto que habíamos instanciado? Procesar facturas, ¿se acuerdan? Que por eso nos dio error. Entonces lo que había que hacer primerito aquí era esto. Procesar facturas, punto, set, archivo, y hacer esto. New, file, y poner acá lista.bin, por ejemplo. Ya ahí no iba a dar el error. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué archivo voy a escribir? De procesar facturas get archive. Y por supuesto esto tiene entrada, las excepciones vamos a hacerla toda con un try catch. ¿Sí? Ven, sencillo lo que hicimos aquí ahora. El objeto procesar factura, que es el que va a procesar toda la factura, tiene un atributo que es el archivo donde va a guardar la lista, ¿sí o no? Había que ponerle antes de iniciar el hilo, porque el hilo utiliza ese atributo. Después hacemos todo el procesamiento de llenar nuestras facturas y la escribimos en el disco. Entonces vamos a hacer algo para saber quién termina con quién. Cuando termine este run, vamos a hacer un system out println, vamos a decir termina hilo para ver cómo se procesa. ¿Ya? Aquí vamos a poner que empieza hilo. Y aquí vamos a poner que se escribe el archivo. Y aquí vamos a poner que termina la aplicación. Vamos a poner aquí arriba que se empieza a llenar la lista, ¿ya? Miren cuántas indicaciones ponemos para ver qué es lo que va a hacer nuestra aplicación. Entonces tenemos, aquí comienza el hilo, aquí se instancia el objeto, aquí llenamos la lista, aquí se escribe el archivo, aquí termina la aplicación y aquí lo que hace es que dice que termina hilo. Vamos a ponerle un tiempito más para que dé tiempo de hacer todo lo demás. Vamos a ponerle un segundo. Vamos a correr esto a ver qué secuencia de paso nos va a decir. Comienza hilo, llenamos lista, escribe el archivo, termina la aplicación, termina hilo. Entonces, si termina hilo, que es este que termina del lado de acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for de la aplicación, en este caso de la lista de facturas, y vamos a imprimir aunque sea el número de la factura y el total de la factura. Nada más. Para ver qué se hizo. Solo un system.out.println.
Vamos a poner fac.getNúmero. Vamos a poner el nombre del cliente. Para evitar hacerme esto, ¿qué podía haber hecho? A ver, ¿quién me dice? ¿El quién? ¿El toString de quién? De factura. Lo hacemos allá mejor. Vamos a hacerlo allá mejor. Vamos a sobreescribir el toString del lado de acá de factura. Ya habíamos escrito dos, ¿se acuerdan? Vamos a escribir el toString, control barra, y aquí lo que vamos a hacer es precisamente lo que íbamos a hacer del lado de allá, ¿no? Pero mucho más cómodo. Aquí decimos número más. Vamos a poner de info factura el cliente. Y vamos a poner el total de la factura. ¿No teníamos ya aquí un get total? Miren para qué nos sirvió también ese get total que teníamos ahí. Entonces, al escribir el toString, ahora acá en procesar factura, lo único que tengo que hacer es fac. Eso es todo. Vamos a ver qué sale. Comienza hilo, llenamos la lista, escribimos el archivo, termina la aplicación. El hilo ahora funcionó y se encontró una factura, que es la 111 del cliente 1 y que el get total es 0. Hay que ver por qué salió el get total 0. Ya, bueno, es algo simple que podemos hacer del lado de acá en get total. Ah, ya. Chut. Hay que hacer una asignación, si no, no hacemos nada. ¿Ah? Estaba solo sumando y ¿dónde sacaba la suma esa? En ninguna parte. Vamos a correr ahora. Ahí tiene la. Miren el bitdecimal, la cantidad de decimales que tiene, ¿no? Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que en la impresión se redondee a dos lugares. ¿Ya? ¿Dónde lo hacemos? Dentro de factura, que es donde está la impresión. Aquí no está el get total. Entonces podemos hacer esto. Eso nos devuelve un bitdecimal. Punto set scal a 2, redondeando utilizando el tipo de redondeo half even. ¿Ya? Volvemos a correr. Ya está bonito redondeado a 2 decimales. Bien.